Muy bien. Eh, ya saben, ¿no? No estamos para debatir puntos de vista de otras ramas del cristianismo o no cristianismo, sino más bien como para pasar un momento para aprender. ¿Va? Así que siempre recuerden a He-Man. Y hemos llegado al capítulo 13 de 28 capítulos, así que estamos cercanos a la mitad, muy cerca a la mitad del libro. Y como yo ya he hablado, ¿verdad? Eh, del quiasmo, va a haber algo muy importante a la mitad del libro porque la conclusión está en la mitad del libro de Mateo, no al final. Pero hoy vamos a ver el capítulo 13 y es un capítulo largo, lleno de parábolas. Esto es increíble, pero es algo que gente que ni ha leído la Biblia sabe algo de las parábolas de Jesús, ¿verdad? Ah, no, Jesús hablaba en parábolas. No saben ni qué dijeron en las parábolas, pero saben que habló en parábolas. De hecho, un tercio de las enseñanzas de Jesús son en parábolas. Así que es interesante que si no entendemos bien estas parábolas, nos vamos a estar perdiendo una proporción interesante de lo que dijo Jesús. ¿Ok? Un tercio de lo que dijo Jesús está en parábolas. Entonces es importante saber qué significa, qué está hablando Jesús, ¿no? Y bueno, ¿qué es una parábola? Es una pequeña historia para ilustrar una verdad espiritual o una condición. En este caso, Jesús las usa para mostrar una condición espiritual, para decir el reino de Dios es como esto o aquello, ¿verdad? Y una cosa importante es de que estamos en el tercer discurso de Jesús, de 5, ¿ok? Y si tenemos 5, ¿qué hay? Un medio, ¿verdad? Y como dije, el tercer discurso, en el tercer discurso de Jesús está la conclusión de Mateo y esta está a la mitad del libro, ¿no? Así que vamos a ver esta es la primera parte del discurso, ¿verdad? Y el siguiente capítulo va a ser muy importante porque ahí está la conclusión de Mateo, digamos. Muy bien. Entonces, como dijimos, es el medio y vamos a ver de que Jesús habla a la gente en parábolas, ¿no? Y luego en la casa continúa hablando donde les explica qué significan en privado con los discípulos. Entonces vamos a ver de que de repente está con la gente y dice, no, por ejemplo, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago, ¿no? Y bla, 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 bla. Luego se mete dentro de la casa y dice al discípulo, esto es lo que significaba, ¿no? Y así, así, así. Entonces, esto es para entenderlo de que por qué explica dos veces Jesús. Es que lo hace en privado con los discípulos mientras que las parábolas se hacen público, es parte de su discurso, así como lo ordenó Mateo. Muy bien. Entonces, vemos este verso, ¿verdad? ¿Por qué a la gente les hablaba en parábolas y a los discípulos las explicaba en privado? Se preguntará, ¿verdad? Capaz que no, pero esa es la pregunta, ¿no? De hecho, dice ahí, ¿no? Acercándose a los discípulos, dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas, no? Y Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido eso. ¿Ok? Básicamente Jesús le dice que es para esconder los misterios del reino de los cielos a la gente. ¿Ok? ¿Hace sentido? Como que es un método de evangelismo muy extraño de parte de Jesús, ¿no? Vamos sin nada, ¿no? Tipo, vas a ver, va a salir todo bien, va a tener esa iglesia llena de gente, ¿no? Pero vamos a ver un poco más a fondo este versículo y su contexto, porque a veces puede traer confusión verlo aislado, como siempre digo en mis estudios, ¿no? Lamentablemente en el cristianismo moderno, y no tan moderno, pero digamos de este lado de la montaña del cristianismo, no hemos acostumbrado a ver la Biblia, leerla en píldoras, ¿no? En como que pequeños versículos, y hablamos un montón del versículo, ¿no? Pero si vemos más a fondo ese versículo o cualquier otro versículo, tenemos que ver su contexto, porque a veces puede, como dije, traer confusión y uno puede llegar a millones de conclusiones. Si esto no fuera cierto, no existirían tantas ramas
del cristianismo, ¿ok? Existen un montón de ramas del cristianismo justamente por eso. Ok, una cosa interesante que, por ejemplo, no sabemos en este versículo es que realmente Jesús está citando el Viejo Testamento otra vez, ¿no? Aparentemente Jesús citaba el Viejo Testamento a cada rato, pero nosotros no nos damos cuenta de eso porque no conocemos tanto el Viejo Testamento como lo conocían los judíos de esa época. De hecho, está citando a Isaías. Y si leemos Isaías, dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Ok? Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos, de otro modo verían, ¿no? Si no hubieran cerrado sus ojos, verían con sus ojos, y si sus oídos no estuvieran sordos, oirían y entenderían con el corazón. ¿Y qué pasaría? Se convertirían y sanarían, ¿no? Esa es la cita que está haciendo Jesús de Isaías, ¿verdad? Le está diciendo, ¿saben por qué yo le estoy hablando en parábola a esta gente? Y ¡paf! Te tira Isaías ahí, ¿no? Pero como vemos, tipo, como que, ouch, ¿no? Tipo, no es algo así como que a veces, le hablaban parábolas porque son niños y tenían que entender, ¿no? Pero realmente hay una explicación mucho más profunda de eso, ¿no? De hecho, vamos a saltar a Isaías directamente. Y este es un verso, digamos, es una parte de Isaías que aquellos que tienen experiencia con la iglesia han escuchado millones de veces. Y dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Cuántas canciones se han hecho de eso? ¿No? He ido a un millón de cosas que tienen que ver con misiones y te meten este versículo así como que lo destilas, ¿no? Sudas el versículo, ¿no? Porque siempre usan este versículo. Y entonces dice, aquí estoy, envíame a mí, le respondía. O sea, Isaías le dijo, no, acá estoy yo, levantó la mano. Y él dijo, muy bien, ¿no? Ve y dile a este pueblo, ¿no? Tipo, esto es lo que yo quiero enviar a alguien que diga, ese alguien que diga esto. Tú levantaste la mano. Así que diles esto, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepienta y sea curado. Lo mandaron al muere el pobre Isaías, ¿no? Que dijo, decirles eso, ¿no? Como verán, el mensaje no era positivo. Isaías está en una visión cuando está sucediendo esto. En este tiempo el reino estaba dividido y más adelante veremos que Judá, que es el reino del sur, será tomada y llevada al exilio, ¿no? Ya estaba dividido, pero encima el pedazo que Judá, ¿no? Iban a venir por ellos, ¿no? Se lo iban a invadir y adiós, todo el mundo se lo iban a llevar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en Judá se han tornado idólatras y Dios quiere mandar a alguien a dar un mensaje. Y como dijimos, Isaías dice, levanta la mano. Así que Dios le da ese mensaje, ¿no? Y como verán, tipo el mensaje es tipo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, no, o sea, como que, qué loco lo que le está diciendo. Pero, entonces, hay algo muy importante. Esta es la estatua de Baal, ¿ok? Era uno de esos dioses que estaban trayendo de afuera, ¿verdad? Porque parece, en la foto parece que fuera pequeña, esta estatua es enorme, ¿no? Es gigantesca. Entonces, ¿qué pasa? El mensaje que le dice Isaías es un poco confuso, pero como dijimos en el contexto del mensaje, Judá, que era lo que quedaba de la nación de Israel, se había dividido el reino, tenía ídolos como este. Y estas estatuas tenían ojos que no ven, ¿verdad? Oídos que no escuchan porque son de piedra, ¿verdad?
Y la gente de Judá se estaba tornando como sus ídolos. Su condición es como la de los ídolos que no pueden ver ni oír verdades, verdades espirituales. Entonces, Isaías responde, ¿hasta cuándo tengo que decir esto? ¿No? Me van a hacer pomada, ¿hasta cuándo? Y él respondió, o sea, Dios respondió, ¿sabes qué? Hasta que las ciudades estén destruidas sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, ¿no? Entonces, básicamente Dios le dice a Isaías, vas a estar repitiendo esto por todos lados hasta que los invadan y los lleven al exilio por consecuencia de su idolatría. Y así fue. Los invadieron y se llevaron a toda la gente, ¿no? No quedó nada. Y no para ahí, ¿verdad? O sea, vinieron de Babilonia y adiós, ¿no? Todos para el exilio. Y no paró ahí. Y allí estaba un hombre que tenía una mano seca y para poder acusar a Jesús le preguntaba, ¿es lícito sanar el día de reposo? Ah, no, perdón, este slide de la vez pasada. Se me coló ahí. Este es el que va. Pero aún quedará una décima parte de ella. O sea, la gente las iban a volar al exilio, ¿verdad? Pero iba a quedar una décima parte de esa gente. ¿Y qué dice Dios? Está bueno, esta décima parte está zafaro, ¿no? Digamos, el remanente de esos que exiliaron. No, dice, y esta se volverá a ser consumida, ¿no? Como el roble o la encina cuyo tronco permanece cuando es cortado, la simiente santa será su tronco. O sea, de que iban a exiliar, de ellos iban a quedar un remanente, pero ese remanente también iba a pasar por fuego, ¿no? O sea, un remanente regresaría del exilio, pero aún ese remanente sería juzgado, quemado, y recién ahí quedará la simiente santa, que es, digamos, el remanente, ¿no? Aquí es donde está Jesús con el remanente, ¿verdad? Y la condición espiritual era pésima de Israel. Ya habíamos hablado de que era muy mala la condición espiritual de Israel cuando fue. ¿Qué pasaba? El templo lo manejaban paganos religiosos. Jesús estaba diciendo, los sacerdotes y los escribas que están manejando el templo son paganos, son como los paganos, ¿no? Es lo mismo. Y estos no tienen ojos para ver, oído para escuchar, y su condición es la misma que antes del exilio. O sea, Dios le dice eso a Isaías, ¿no? No, ¿sabes qué? Todo mal con esta gente. Repite eso así porque van a venir y se los van a llevar a todos. Entonces, digamos, la condición que estaba la gente en ese momento que hizo que Dios le dijera eso a Isaías, está otra vez la gente en esa misma condición en el tiempo de Jesús. Y cada vez que este mensaje es citado en el Nuevo Testamento, lo que Jesús está diciendo, ustedes son parte de esta profecía del juicio, ¿no? Le está diciendo a los religiosos de esa época, ustedes son parte de esta profecía del juicio. Ustedes son la gente que regresaron del exilio y están todavía sujetos a pasar por el fuego, como dice la profecía. Porque ustedes tienen el mismo problema y es un problema que solo puede resolver Dios. Y de eso se trata el ministerio de Jesús. Cuando regresaron los judíos del exilio, dijeron, como que Dios no le gustó como las cosas estamos haciendo, ¿no? Y se echan la culpa unos a otros, dicen, no, porque esto es loco, ¿no? Idólatra. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner reglas más rígidas para asegurarnos de no violar la ley de Dios. Entonces hay todos esos extras requerimientos que vemos, por ejemplo, del sábado, ¿verdad? Hay que caminar tantos pasos y esto se considera trabajar, esto no se considera trabajar. Entonces esos requerimientos es el resultado de la gente que regresó del exilio diciendo, no, ahora vamos a tener que ponernos estrictos porque mira lo que nos pasó. Pero Jesús está diciendo, no, ustedes no lo pueden resolver con todas esas reglas extrañas que ponen ustedes. De hecho, son cargas pesadas que le ponen a la gente. La solución solo la puede traer Dios a través del Mesías. Entonces,
esta gente en el primer siglo que está con Jesús es parte de esta profecía, es la décima parte de la gente que se fue al exilio que tiene que ser consumida para que recién quede el verdadero remanente. Y como sabemos, en el año 70 después de Cristo, ¿qué pasó con los judíos de esa época, con los religiosos? Fueron pasados por fuego literalmente. Vinieron los romanos y destruyeron todo. O sea, de que la destrucción del templo en el año 70 era parte de esta profecía. Los babilonios destruyeron el primer templo, y luego los romanos destruyeron el otro templo, ¿verdad? Que había reformado Herodes, ¿verdad? Que lo habían hecho pedazos. Entonces, digamos, se vuelve a cumplir esta idea de exilio y pasar por fuego. Muy bien. Luego tenemos esas parábolas, ¿verdad? Podemos ordenarlas así, por ejemplo. La parábola del tesoro escondido con la perla de gran valor, ¿no? Las dos cosas son de algo de valor, ¿no? El grano de mostaza y la levadura. De hecho, está la parábola de la cizaña, ¿se acuerdan? Salen dos cosas y luego son separadas a ser cosechadas. ¿Quién no conoce esta parábola de la cizaña, no? Tipo, nadie lee la Biblia, pero conoce la palabra de la cizaña, ¿verdad? Porque, tipo, es buenísimo. No, no, aquí vamos a sacar lo bueno, ¿no? Así te hacen el trabajo, ¿no? Y luego son separadas a ser cosechadas, o sea, que una, ¿qué hacen con lo que no es bueno? Lo tiran al fuego, ¿no? Como quien corta el pasto y agarra todo el pasto y lo prende fuego, ¿verdad? Y la otra no, la otra es salvada, se produce algo de eso, ¿verdad? Luego tenemos la parábola de la red, ¿no? ¿Y qué pasa? Se separan los pescados buenos de los malos, ¿no? Entonces aquí básicamente la idea es que hay quienes entran en el reino y quienes no entrarán en el reino. No todo el mundo entrará en el reino. Esto es lo que está tratando de decir con esta parábola. Luego tenemos el grano de mostaza, ¿verdad? Que es la semilla más chica. Una cosa interesante a modo de trivia, la semilla del grano de mostaza no es la semilla más chica del planeta, ¿ok? Y hay muchos que dicen, oh, se equivocó Jesús. Pero si yo te empiezo a hablar de teoría cuántica, me voy de misionero a alguna isla por ahí, me pongo a hablar de teoría cuántica y cosas así, no me van a entender. ¿Ok? Entonces esto es lo mismo. Era la semilla, el grano de mostaza era la semilla más chica que conocían en la región. ¿Ok? No dice, la más chica de toda la existencia. ¿Ok? Eso es a modo de trivia. Entonces, digamos, ¿qué pasa con una semilla? La semilla la plantas, empieza pequeñita como un grano de mostaza, pero luego crece, se expande, ¿verdad? Sale la planta y cada vez es más grande. Y también con la levadura, yo no soy mucho de la cocina, pero yo veo de que lo dejan, ¿viste? Para que se crezca la levadura, ¿verdad? Entonces empieza chico y empieza a crecer, esa es la idea. Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí, que el reino empieza pequeño, ¿verdad? Pero va a crecer y se va a extender. Eso es lo que está diciendo Jesús. La perla de gran valor y el tesoro escondido son cosas de gran valor que al encontrarlo la gente, ¿verdad? Por ejemplo, había un tesoro escondido en un terreno, entonces tipo, lo encontró, entonces fue, la gente vendió todo y compró ese terreno porque sabía que ahí está el tesoro, o vendió todo y consiguió esa perla porque sabía que valía más de lo que, o sea, todo lo que él vendió, todo lo que tenía, logró comprar eso, pero el valor de la perla o del tesoro era mayor que el valor de todas las cosas que poseía. Entonces, de hecho, vemos ese contraste en la historia del joven rico. ¿Se acuerdan de que dice, yo quiero ser discípulo? Y bueno, dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven dijo, yo tengo esas casas ahí en la playa y en la barra del tweet de una propiedad. No, 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 estás loco, ¿no? Después, ¿no? Y se fue.
pero él no entendía de que todo lo que tenía no se comparaba con el valor de ser parte del reino, ¿ok? No entendía que el reino valía más que todo lo que poseía. No quiere decir que es un requerimiento venderlo todo, sino que era eso lo que, digamos, no dejaba a ese joven eh, seguir a Jesús libremente porque estaba esclavizado a eso. Y de hecho vemos el contraste con la viuda pobre, ¿se acuerdan? La viuda pobre dio todo lo que tenía, aunque eran tres monedas, dio todo lo que tenía, ¿verdad? Porque sabía de que el reino era más valioso que cualquier otra cosa. Luego tenemos la parábola del sembrador y tesoros nuevos y viejos. ¿Qué quiere decir? Que no siempre podrás saber quiénes van a aceptar el mensaje y no. Vamos a plantar el mensaje, pero vamos a ver diferentes respuestas. De hecho, vamos a tirarnos un poquito en la parte de la parábola del sembrador, que es muy interesante. Y les habló muchas cosas en parábolas, ¿no? Diciendo, el sembrador salió a sembrar, ¿no? Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves, tuk, 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 se la comieron, ¿verdad? Otra parte cayó en los pedregales, donde no tenía mucha tierra, básicamente donde era el camino, los romanos hacían como un camino de piedra, ¿verdad? Entonces caían imagínense que en los adoquines, ¿no? Entonces no tenía mucha profundidad la tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad, pero cuando salió el sol la quemó, ¿verdad? Porque no tenía raíz y se secó, ¿ok? ¿Viste como a veces vemos que salen los pastos así? Y así como viene, así como se van. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿viste? Eso me pasa a veces, ¿no? De que tengo unos arbolitos ahí y crecen otras cosas y ¿dónde está el arbolito, no? Y cuando veo el arbolito todo seco, ¿no? Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, y algunas semillas a 100 por uno, otras a 70 y otras a 30. Y dice, el que tiene oídos, que oiga, ¿no? Ya ven la referencia porque dice el que tiene oídos, oiga. Si tú eres como tus ídolos, no vas a tener oídos para oír. Y se ha dicho mucho de esta parábola. ¡Fua! Si habré escuchado cosas de esta parábola. Yo llevo en la iglesia convertido como 30 y algo de años. ¿Ok? Y he escuchado 1 millón de cosas de esto. Y cosas interesantes, cosas no tan interesantes. Pero vamos a profundizar un poco qué realmente significa esto. Este, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno, en Lucas esta misma parte está igual, pero dice directamente el diablo, Marcos dice Satanás, entonces el maligno es el diablo, ¿ok? Cuando dice maligno está hablando de Satanás, ¿no? Dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, Satanás viene y arrebata lo que le fue sembrado de su corazón. Ese es aquel a quien se sembró la semilla junto al camino. Es importante no solamente escuchar, sino de que entender. ¿Entienden la diferencia? Es como que vas a una clase, algunos que hayan estudiado carreras, hayan hecho alguna cosa, y una cosa, estás escuchando ahí, otra cosa es, no, prestando atención y entender, y que haya un profesor, digamos, un maestro que te enseñe, que te explique más profundamente qué es lo que quiere decir eso. Porque es lo que oímos a veces se nos pasa, ¿no? Y bueno, esto sucede con la palabra de Dios, ¿no? Hay mucha gente que escucha, viene, se sienten así como que todo bien, y de repente, ¡puf! ¿Por qué? Porque no tienen una profundidad. Por eso estamos en estas clases. Y aquel que se sembró, una cosa importante, esta es la explicación de Jesús, no es la explicación mía, ¿no? Es la explicación de Jesús. Jesús está explicando literalmente a los discípulos qué significa cada cosa.
Y aquel en quien se sembró la semilla en los pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo. Bien, a veces, en mi experiencia de cristiano, como que hay personas que llegan y parecen como que le meten ganas y son los número uno en todo, en el sentido de que se les ve, ¿no? El fuego y tú dices, esta persona realmente, ¿no? Tipo, va, va a hacer algo, ¿no? Pero para mí es como un fuego, como fuegos artificiales, ¿no? Viste que los prende y de repente, ¡paf! Entonces, no tiene raíz profunda en sí mismo, otra vez. No estudia, no medita más profundamente en la palabra, sino es como que es todo emociones, ¿ok? Sino que es solo temporal, y cuando por la causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. ¡Fua! Marcos y yo podemos dar historias de millones de personas que parece como que están prendidos en gasolina, pero de repente, ¡fuf!, se acabó. Y aquellos en No Lucas, tenemos que llegar, perdón, no tenemos que llegar ni a persecución, ah, ni no, a por causa de la palabra, ni a nada de eso, ¿no? es que Antes, eh, antes de eso salta. realmente lo que quiero, de hecho es lo que iba a decir ahora, por eso voy a mostrar la versión de Lucas, para que entiendan de que no es persecución en el sentido de que "Ay, estoy en Irán, ¿no? Y no vinieron, me querían cortar la cabeza, porque estaba repartiendo Nuevos Testamentos". No es eso. En la versión de Lucas dice, aquellos sobre la roca, o sea, en los pedregales, ¿no? Son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda, hasta ahí vamos de acuerdo, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación, y esta palabra significa literalmente prueba, ¿ok? Sucumben. ¿Cuál es? A veces es como que esta parte, justamente como decía Marcos, se malinterpreta un poco y piensan, no, no, por la persecución cristiana, ya, ¿no? Cansado del camino. ¿No? No es eso, no existe eso. El tema es de que todos somos pasados por una prueba. Jesús fue tentado en el desierto y nuestra fe es testeada porque digamos, es parte del reino, ¿no? Sabemos, no hay garantía de que todo va a estar espectacular, ¿verdad? Jesús mismo dice, no, está salado ser parte del reino, no es para cualquiera porque se te viene la noche, ¿no? Y cuando se te viene la noche, si lográs pasar esa noche, ya te volvés como un veterano de guerra, ¿no? Cada vez más experiencia y porque tú insistes. Bueno, entonces cuando vienen los problemas, dicen, ah, que de gloria en gloria, hacemos corito, ¿no? Y de repente no es de gloria en gloria, de repente se me murió el perro, se me murió el gato, me corrieron del trabajo, me agarré COVID. Ah, no sé qué onda. Yo no creo en este Dios. Me ofende o me hace sentir mal, no me gusta. Entonces te vas con otras cosas. Viene ahí y te dice, no, Dios es la naturaleza y te vas con ellos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Como que no es persecución cristiana, es prueba. Y todos vamos a pasar por prueba. Todos hemos pasado por prueba y seguiremos pasando por ese tipo de prueba. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que nos quiere empujar fuera del reino. Y es real, existe, pero si nosotros nos olvidamos de que Jesús venció, de que Jesús es el que tiene toda autoridad, cometemos el error de Adán y Eva y empezamos a darle autoridad a la otra parte. Y por eso las cosas van de mal en peor. Muy bien. Y aquel que sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. De hecho, en Lucas vemos que dice, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Y en Marcos dice, pero las preocupaciones del mundo, ¿no? Es como que más específico, y el engaño de las riquezas y los deseos de, los demás, de las demás cosas entra y ahoga la palabra y se vuelve estéril. Es decir, de que tipo, "Ay, me vuelvo influencer o tengo mi carrera, mi trabajo y no sé qué", y entonces abandonamos
la palabra porque no tenemos tiempo. Estamos preocupados porque si no hago ese dinero no me voy de vacaciones a la barra del Chuy. Cosas así, es como que hay otras cosas que toman prioridad, que toman y más importancia en nuestra vida que la palabra. La palabra se vuelve como algo secundario y al fin y al cabo se vuelve estéril, como que cuando queremos acordar no estamos ni ahí, digamos, como que estás con el Nintendo todo el día y un día cuando quieres acordar ya el Nintendo en la caja. Bueno, así es con esta gente que le cae entre los espinos, ¿no? El estrés del mundo, lo que la cultura dice que es ganar, te, te ahoga, ¿ok? Como joven rico, que puso en la balanza el reino de Dios y en el otro palato de la balanza, ¿verdad? Puso sus riquezas y fue engañado acerca del valor del reino. El reino valía más, pero en su corazón él fue engañado pensando de que esas otras cosas del mundo valían más y que esto, bueno, no valía la pena dejarlo todo por eso. ¿Okay? No seamos como un joven rico y no tiene que ser con cosas, sino con otro tipo de, el tiempo, tiempo es un valor, no tengo tiempo para esto, ¿verdad? Es importante entender, no ser engañados acerca del valor del reino de Dios. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, ¿no? Y va a los estudios aquí de Mateo. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 31. El propósito de esta parábola es mostrar las diferentes respuestas que la gente tendrá, porque cada uno tiene su propio tipo de tierra. La idea no es decir, ¿saben qué? Estos no entran al cielo y estos sí, ¿ok? Esa no es la idea de la parábola. Jesús no está diciendo, bueno, este le cayó la semilla acá, ya no va a entrar al cielo. Es al revés. Es, ¿qué puedo esperar cuando empiezo a dar la semilla? Y la idea de todo eso es que uno no debe discriminar el dar la semilla. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan el tema de cuando hablamos de la parte de juzgar? Tipo, veo el terreno donde voy a tirar la semilla y luego doy la semilla, a ver si vale la pena tirar. Mira, ese terreno no me sirve. Nuestro trabajo es dar la semilla a todos, ¿ok? No importa si el terreno es pobre o no es conveniente para nuestra congregación. Yo estaba en alguna iglesia que vamos a predicar a esa familia porque tiene dinero. Y cosas así, ¿no? Tipo decís, "What? No, eso es muy pobre, eso no me gusta cómo se viste, ¿no? No, nosotros no debemos discriminar el terreno. No importa si va a ofrendar, si no es lo que esperábamos, o más bien si es el terreno que nuestra cultura esperaría sembrar, ¿no? Nuestra cultura diría, no, tú deberías invertir tu tiempo, ¿no? Predicar en este tipo de terreno porque así es como se ve, ¿no? Una buena inversión en nuestra cultura, en el mundo secular. En el reino no es así. En el reino no discriminamos la semilla, se la damos a todos. Aún así, aunque a nuestros ojos, ¿no? Veamos como que el terreno está complicado, nosotros no nos pusieron para decir, este terreno sí, este terreno no. Más bien, siembra, ¿ok? Tampoco lo que está diciendo esta parábola que no es una garantía que la semilla producirá frutos. ¿Okay? Tu tarea es sembrar. El Espíritu Santo es quien se encarga del resto. Como dijimos, en nuestra cultura, en el mundo, se va a esperar ver resultados, números y recompensa por ese trabajo. Pero nosotros en el reino sembramos sin esperar nada, porque el terreno es de Dios. Nosotros son los trabajadores que sembramos. Es Dios que se ocupa del resto. ¿Ok? Entonces, digamos, ¿qué diría alguien de afuera? Diría, no, tendrías que evaluar el terreno y ver si que los resultados, no te dio mucho, nada, deberías dejar ese tipo de terreno y moverte a este otro tipo de terreno y tácticas y, qué recompensa te dio, no te dio mucho fruto, ¿verdad? No, deberías buscar ese tipo de terreno. No,
Esa no es nuestra tarea. En el reino de Dios es al revés. Nosotros sembramos sin esperar nada. Y finalmente, ten cuidado con las interpretaciones bíblicas. La idea no es intentar buscarle vueltas extrañas a las parábolas, ¿no? Como que le buscan vueltas extrañas, sino estudiar las respuestas que Jesús mismo nos dio. Estas son las respuestas que Jesús, o sea, Jesús llevó a sus discípulos y los discípulos dicen, no entiendo nada, ¿qué estás diciendo? Y Jesús dijo, mira, es por esto, y le explicó cada cosa. Y yo como, ok. No, no, tengamos cuidado de las interpretaciones bíblicas. YouTube no es simplemente, cualquiera en YouTube puede poner algo, pero nosotros tenemos que ir a la Biblia siempre. No podemos reemplazar la Biblia con otras cosas. Y como digo, el mensaje es, siembra sin discriminar, y estos son los resultados que vas a ver. Básicamente Jesús dice, va a pasar esto. Hay un terreno bueno, pero hay un montón de terrenos que, quién sabe, ¿verdad? Eso es una diferencia a la idea de prosperidad, ¿verdad? De qué tipo, no, siembra y cosecha, ¿no? No, no es así. Entonces Jesús le dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. No, no se entiende nada. Bueno, la descripción de Jesús sobre los escribas y fariseos, como habrán notado, no es muy positiva. Capaz que no se han dado cuenta, pero como que siempre les da un palo zarpado a los escribas y fariseos, ¿no? Como que uno diría, fue este loco, no le cambien a este tipo, ¿no? Entonces uno podría pensar que es que ellos son el suelo, ese camino, ¿verdad? Donde los pájaros vienen volando y se picotean todas las semillas, que los fariseos y los escribas son ese tipo de terreno, ¿no? De que, ahí viene el pájaro y se come todo porque los tipos son duros como una piedra, ¿no? Pero lo que nos está diciendo aquí Jesús es que cada escriba que aparenta ser ese camino de piedra que tienen los pájaros, si se convierte en el suelo bueno, es un discípulo en el reino. Es decir, que un escriba que puede ser terreno de camino, ¿verdad? Duro, si se convierte al reino, se va a volver un terreno fértil. Y esto es especial. Por eso Mateo lo pone acá. Porque Mateo era un fariseo. Y no solo un fariseo, era un cobrador de impuestos, que era lo peor. Pero ¿qué pasó con Mateo? Mateo era el camino, la tierra en el camino, donde venían los pájaros y picotean. Hasta que un día vino Jesús y se convirtió en terreno fértil, se convirtió en un discípulo. Entonces, sigamos llevando esa semilla, porque a veces el terreno que nosotros pensamos que no va a prosperar, se puede convertir en un terreno fértil. Y decís, ¿cómo? ¿Cómo pues es posible? Justamente porque nosotros creemos en el Espíritu Santo, en Dios, de que puede hacer milagros. ¿Ok? Entonces, digamos, un terreno que no da fruto puede convertirse en un terreno que da fruto. Si el Espíritu Santo trabaja en la persona y dice, no, ¿sabes qué? Es más, yo podría decir de que muchos de nosotros fuimos ese terreno duro, uno de esos terrenos, ¿no? De que no sé qué, y luego todo mal. Hasta que Dios habló en nosotros y nos convertimos en ese terreno para dar fruto. Y con eso les quiero dejar el capítulo 13. Y recuerden que el próximo martes vamos a estar en la mitad del libro, así que está muy bueno. Recomiendo que no se pierdan esa clase. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿No? No sé, José, ahí si tiene. No sé si me dice que no, que sí. José se queda pensando ahí. Como que me dice, No, 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 no. Tengo, ¿cómo era? No tengo preguntas.
Ok, muy bien. Entonces, como antes, tipo, eso es todo, amigos. Como lo- Tenés que poner el coso final, tenés que poner el de los Pum, 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 pum. Looney Tunes, ahí ¿cómo es? Eso es todo, amigo. Muy bien. He-Man al principio y Porky al final. Muy bien, entonces vamos a parar la grabación y luego oramos para despedirnos.